Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Todo Que Ver, un programa donde tocaremos temas que en tu casa te gustará conocer. Pondremos sobre la mesa un tema y 3 expertas nos hablarán sobre este. Es un tema, 3 expertas, 3 enfoques, es Todo Que Ver. Comenzamos. El tema del día de hoy es mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte, donde las 3 expertas que tenemos con nosotros nos hablarán desde su perspectiva y ahondaremos en estas diferentes temáticas. ¿Quieren conocer a nuestras expertas? Acompáñenos. Nos acompaña la doctora Miriam Saraí García Dávila, quien es egresada de la licenciatura en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en actividad física y deporte, así como con la formación de doctorado en Ciencias de la Cultura Física, ambos cursados en la Facultad de Organización Deportiva de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora Miriam es profesora investigadora de la Facultad de Organización Deportiva y cuenta con el reconocimiento como investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, además de ser antropometrista nivel 3 certificada por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, AISAC. También se encuentra con nosotros la doctora Silvia Adriana Estrada Díaz, quien es licenciada en nutrición con especialidad en nutrición clínica por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, se doctoró en Ciencias de la Cultura Física en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora Silvia es profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Occidente y es jefa del área de salud del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Cultura Física y Salud de la UADO. Nuestra tercera invitada es la maestra en ciencias Amairani Molgados y Fuentes, quien al igual que nuestras otras 2 expertas, es egresada de la licenciatura en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con la formación de maestría en ciencias de la nutrición y alimentos medicinales por la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuenta con un diplomado en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y es nutrióloga deportiva certificada por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Ella trabaja en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Cultura Física y Salud como jefa del Departamento de Nutrición. Bienvenidas, expertas. ¿Qué les parece si comenzamos hablando sobre qué es la nutrición y qué relación tiene la nutrición con el ejercicio físico y el deporte? Doctora Miriam, ¿podría comenzar? Claro que sí. Primero saludarlos, espero que todos estemos bien. Acerca de la pregunta que me comentas, creo que es muy importante entender que la nutrición es aquella ciencia en sí que nos ayuda a estudiar los alimentos. Entender que los alimentos nos brindan los macronutrientes y la energía para poder funcionar, ¿sí? Entonces eso creo que es lo principal. Estos nutrientes, macronutrientes importantes son carbohidrato, proteína y grasa, y los micronutrientes, que son los que aportan las vitaminas y los minerales, ¿sí? No sé si quieran continuar con algo, compañeras. Y yo creo que algo muy importante en este concepto de la nutrición es reconocer que estos alimentos y las bebidas que sí nos aportan energía, carbohidratos, proteínas y grasas, como bien lo comentas, tienen dentro de nosotros un proceso que permiten la asimilación, el metabolismo y la obtención de muchos procesos biológicos que nos ayudan a preservar la salud sobre todo. Y con esta definición tal cual de la nutrición, yo creo que podemos entender la importancia que tiene en todas las actividades que desempeñamos. Además de eso, considero importante puntualizar, como bien dicen, todos estos procesos que son de vital importancia para el cuerpo humano, en los cuales los nutrientes son esenciales. En el deportista es todavía un poco más delicado el tener los nutrientes que está necesitando, ya que estos requerimientos se exacerban en comparación con la población que no es tan físicamente activa. Entonces,
Sí, la ciencia de la nutrición abarca conceptos bastante amplios, no solo es el qué comer o el qué consumir, sino todos estos procesos que van a pasar a partir desde que visualizamos nuestros alimentos. Entonces sí es un tema bastante complejo. Sí, y que también, bueno, agregar un poco esa parte, que esto que estamos mencionando, o sea, se ve a través de nuestro sistema inmunológico, el reforzamiento tanto a la gente, digamos, actividad física, salud, tanto también como a los atletas de alto rendimiento, como están mencionando. También agregar, pues, que esta misma energía que estamos mencionando, pues, nos brinda el movernos simplemente, el tener esa, no sé, si somos estudiantes, esa sensación de decir, híjole, o sea, necesito estar activándome, tengo la suficiente energía para poder atender a mis maestros, atender a lo que estoy realizando, ¿no? Entonces, que en sí, pues digamos que la alimentación, la nutrición nos brinda muchísimas cosas para nuestro día a día. Qué interesante, expertas. Muchas gracias por la introducción. Y pues bueno, este tema se llama mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte. Y referente a ello y alrededor de esto, seguro que hay mucha información que puede generar tanto creencias que son reales como creencias que no son tan reales, pero que la gente al momento de escucharlas, pues allá en casa pueden decir, yo tengo algunas dudas o a mí me dijeron que esto, el otro. ¿Cuáles son esas creencias o mitos que más les ha tocado de pronto estar escuchando en consulta o incluso pues en las clases con los propios alumnos? Ay, pues son muchísimos, ¿no? Mitos y realidades. Esta lucha es constante en el tema de la nutrición, de la actividad física, y empieza, yo creo que a partir del nacimiento, el crecimiento. Cada etapa de la vida lleva consigo ciertos mitos específicos de la alimentación. Y esto es porque, bueno, este proceso le falta esta divulgación de aprender a conocer y reconocer los alimentos y qué función tiene en nuestro cuerpo para llevar cada una de las etapas del crecimiento, desde el nacimiento hasta la vejez, de la mejor manera. Entonces, bueno, hay muchos, ¿no? Te digo desde cuando están chiquitos los niños y más cuando buscan esta actividad física o este rendimiento deportivo. ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué le tengo que quitar? ¿Cómo mantener este porcentaje de masa muscular en niños, en adolescentes? Y entra mucho juego, ¿no? en esto. Y no sé qué nos puede aportar también. Sí, como complementando lo que dice la doctora Silvia, desde el nacimiento, ¿no? Yo creo que mamás desde que, ¿qué le voy a dar de comer al niño, no? O le puedo dar su tecito desde edades o meses más tempranos. O sea, todo esto es ciencia que se ha venido comprobando desde el nacimiento de la nutrición. Entonces, el abordar desde qué momento darle los primeros alimentos al niño, desde el crecimiento, los primeros años de vida, si el niño aunado a esto hace actividad física, cuánto es lo recomendable. Ya una vez en la adolescencia es muy importante precisamente atender a profesionales de la salud, porque muchas veces buscamos los consejos en redes sociales, buscamos los consejos a lo mejor de una compañera, de una amiga, que a lo mejor basado en su experiencia nos dice, no, pues dale a lo mejor tal suplemento a este niño porque le hace falta, o lo veo muy chaparrito, lo veo a lo mejor pasado de peso, no sé. Mucho entra sobre todo en este contexto porque la alimentación es todo el tiempo, ¿no? Desde incluso festejos, incluso celebraciones tienen relación con la alimentación. Creo que es de las ciencias que más ahondan en mitos precisamente de falta de conocimiento. Sí, y bueno, yo agregando esa parte, que lo que hemos escuchado a lo mejor en los atletas o los mismos estudiantes, creo que son dos cosas de las que yo recuerdo que he escuchado más. Una de ellas es la parte de la suplementación, que creo que vamos a platicar un poco más adelante de ello, pero es eso, o sea, todo el mundo se quiere suplementar, todo el mundo quiere consumir algo, y la otra de las, magia, ¿no? Al fin de cuentas, que creemos que nos va a funcionar.
Y otra de las cosas es también relacionada a las dietas de moda, que ahorita también creo que vamos a platicar un poquito de eso, pero creo que son de las dos cosas que podemos resaltar mucho, que tienen dudas y que hacen y que no buscan, como se menciona, en lugares o con expertos o en ciencia, o sea, que es únicamente en redes sociales, en TikToks, que sabemos que a veces hay gente preparada que lo hace, pero pues bueno, no todos lo sabemos. ¿Okay? Súper interesante, la verdad. Sabíamos que este tema iba a ser de mucho interés y seguro nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Les parece que vayamos a un corte y regresamos para seguir hablando en Todo que Ver sobre mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte? Estamos de vuelta en Todo que Ver, hablando sobre los mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte. Nos acompañan 3 expertas, quienes están hablando con nosotros sobre estas creencias y estas ideas que se tienen alrededor de la nutrición y el ejercicio. Expertas, he a veces escuchado un poco sobre cuidar el consumo de carbohidratos, sobre si es demasiado el azúcar que tiene, estas declaraciones, por ejemplo, en los sellos de los diferentes empaques. Eso, pues en lo personal a mí, que no soy un especialista en el área, me genera de pronto ciertas inquietudes y dudas que seguro que allá en casa también nos están generando, ¿no? Además de escuchar sobre pues, estas estrategias, dietas, como mencionaba ya la doctora Miriam, que nos pueden ayudar. Siendo más específicos, practicando deporte, un niño, por ejemplo, ¿qué tanto podemos llevarlo a someterlo a una dieta en específico? ¿Cómo podríamos trabajar de forma adecuada para que, obviamente, como papá, lo que quisiera es que mi hijo pues tenga, o mi hija tenga la mejor nutrición y el mejor apoyo? ¿Cómo podríamos trabajar realmente? ¿Cuáles son esas formas o estrategias basadas en evidencia científica que le servirán a este niño, a esta niña, para seguirse desarrollando en su deporte? Doctora Miriam, ¿quisiera apoyarnos? Sí, claro. Pues bueno, respecto a los infantes o a la edad de pequeñitos que llevamos a realizar actividades físicas, pues recordemos que hay también la parte de que es actividad física como más recreativa. O sea, voy 1 hora, hago varias cosas entre juegos y demás, voy aprendiendo. Y ya la parte hacia los que van a alto rendimiento, que ya tienen pues una exigencia diferente, ¿no? En esos puntos, igual lo que hablábamos en la primera pregunta sobre la parte de la importancia de la alimentación en cualquier etapa de vida, pues están en crecimiento. Entonces, para ellos es bien importante cuidar todo el cumplimiento de todo esto que requieren, y si es en alto rendimiento, pues sus necesidades son mayores. Entonces, respecto a quitar un nutriente importante como lo es los carbohidratos o modificar este tipo de detalles de forma importante, pues sí hay que individualizarlo. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo que se plantea? ¿Cuál es qué tanto le estamos quitando a ese niño esa oportunidad de desarrollarse de la misma forma, porque le estamos quitando un nutriente importante? Entonces, creo que sí es con mucho cuidado el hacer este tipo de ajustes y que mencionábamos, pues son algunas dietas que a veces, dieta digo es lo que se consume en 24 horas en general, pero nosotros abordamos como dietas de moda o especificamos ciertas cosas que así le llamamos, ¿no? Dietas cetogénicas, que es la que podemos mencionar, que se les disminuye la cantidad de carbohidratos, aumenta proteínas y grasas, y pues para un niño le estamos limitando esa energía que requiere. Entonces creo yo, no sé qué opinan, pero creo que no sería lo recomendable, pero sí hay que ver cuál y por qué es el objetivo, también si el niño pues, tiene alguna patología o no, o por qué. Muy interesante, doctora Miriam. Entonces, habría que tener cuidado y saber más sobre cómo son este tipo de dietas. Maestra Mayrani, ¿nos podrías ahondar un poco sobre cuáles son las dietas más comunes que la gente suele buscar y por qué sí se podrían recomendar o por qué tendríamos que evitarla? Claro que sí, como continuando con lo que menciona la doctora Miriam,
como todo, en cualquier etapa de la vida es importante la individualización de la planificación de la dieta, porque tenemos que tomar en cuenta aspectos desde toda la actividad física, la etapa de vida y la etapa de desarrollo en la que se encuentra el deportista, tomando en cuenta de igual forma si el deportista es recreativo o si es de alto rendimiento. Cuando llegan a consulta, normalmente sí llegan con muchas dudas y llegan preguntando si es, por ejemplo, un niño que va acompañado normalmente de sus padres, pues son ellos quienes tienen estas ideas que a lo mejor llegan a ver de, por ejemplo, dieta cetogénica, como se menciona, el ayuno intermitente, que también está muy en un boom actualmente, o incluso hasta miedo o terror a, ay, es que si le doy demasiada proteína, o si mi niño, o al contrario, ¿no? Te vas al otro extremo, si mi niño necesita suplementarse, o es que el entrenador me dijo que el niño está muy delgadito, le tengo que dar un suplemento o algo para que crezca. Y como mencionábamos, todo esto te lo da la base científica de saber qué es lo que vas a recomendar al hacer una evaluación completa del paciente. Y una vez basado en esto, ya vamos a saber cuánto hay que recomendarle de todos estos macro y micronutrientes, además de la hidratación, que es súper importante. Sí. No, aquí me suena algo muy importante de resaltar, es que este mito que existe de, a ver, quitamos los carbohidratos para que el niño tenga un mejor desempeño. Ninguna guía internacional o nacional que tenga una evidencia científica va a recomendar que se quite ninguno de los macronutrientes, ni carbohidratos, ni proteínas, ni grasas. Eso sí es bien importante en ninguna de las etapas de edad, y menos para actividad física o para el deporte. Todavía no conozco una guía de atención, de intervención nutricional deportiva que realmente establezca como que este tipo de dietas de moda sea como la piedra angular, ¿no? O algo que haya hecho que el atleta mejore su rendimiento, consiga medallas o algo, en ninguna de las etapas. Y lo que sí manejan estas guías internacionales y nacionales son lo que comenta la maestra también Amairani, que hay que partir de la individualización, hay que partir de la evaluación. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que tenemos que evaluar para saber en qué cantidades, como lo maneja la doctora Miriam, en qué cantidades debe de tener la ingesta de energía? Simplemente en la etapa en donde se ve que es más común que empiezan con esta actividad física o ejercicio, es como en la etapa de adolescencia, quizá. De entrada, esta etapa tiene un alto requerimiento energético. Nuestro cuerpo requiere mucha cantidad de energía por el proceso de desarrollo, de crecimiento que tienen. Y además, si se van a entrenar 2 horas o hasta 3 porque buscan un alto rendimiento, pues la verdad es que te asombras que puede ir hasta 3,000, 3,500 un requerimiento energético, y fácil se lo consumen también en esa edad, ¿no? Y hay situaciones o disciplinas deportivas que puedes llegar a ver un requerimiento energético de 4,500 calorías en un adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a cubrir esta energía? Pues una fuente importante son los carbohidratos, y que además estos carbohidratos nos van a aportar en el músculo, en el glucógeno, además de en esta energía tal cual que necesitamos en los procesos metabólicos, ¿verdad? Muy importante, y vamos, gracias expertas por esta información que nos comparten, porque seguro que en casa pues nos va a aclarar muchas dudas o va a tumbar muchos mitos que pudiéramos tener respecto al consumo de carbohidratos o acercarnos a una dieta de forma general sin tener esa individualización. Yendo un poco más a profundidad, doctora Silvia, con su especialidad en nutrición clínica, ¿qué impacto puede tener seguir este tipo de dietas de moda que no cuidan el 100% la integridad o a lo mejor la salud de la persona? ¿Qué impacto podría tener? Qué buena pregunta. Y también aquí creo que es uno de los temas que nos apasionan a las 3 que las conozco, tengo el gusto de conocerlas. Es acerca de esto que mencionamos, la restricción de los nutrientes, de los macro y de los micronutrientes, se vuelve un alto riesgo en esta etapa de desarrollo. Y depende de las disciplinas. Hay disciplinas en donde hay mayor cantidad de mujeres, de niñas, por ejemplo, y tenemos una situación
que es muy conocida en la nutrición deportiva, que es la triada, ¿no? La triada del atleta. Entonces, esa condición de la triada del atleta es un alto riesgo a tener osteoporosis, a tener falta de la menstruación y de entrada que no llegue o que haya irregularidades en la misma, ¿verdad? En este ciclo menstrual. Entonces también los trastornos de conducta alimentaria en las mujeres, pero también vemos esta triada del atleta en los hombres, y hay disciplinas deportivas que ya se estudia, hay evidencia científica que hay un alto riesgo, hay una alta prevalencia de que está sucediendo esto, ¿verdad? Y yo nada más agregar un poco al respecto, que la triada sí se utiliza mucho en la parte en las mujeres, y en la actualidad esta misma forma de ir estudiando, que también ocurre mucho, como se menciona, en hombres, que ya también se tiene todo un estudio, ya se tienen investigaciones al respecto de que hay muchos hombres que suceden, no como tal la triada, porque pues no va dentro de estos detalles menstruales y demás, pero sí la deficiencia energética, y que hay muchos trastornos ya también hacia los hombres. Entonces, desde los niños hasta en edades adultas, y también ya se tiene como que mucho esta parte de concientización y observar y ver. Y nada más agregar, digo, creo que nos hemos enfocado mucho en niños, pero también en la parte de jóvenes, estudiantes, adultos, que creo que son los que, desde mi punto de vista, pues porque un niño hace lo que le dicen los papás y es, bueno, es como esa parte más adaptable. Pero ya un adulto, un joven que desde hace tiempo, o sea, ha estado bombardeando la parte de que es que los carbohidratos te van a engordar, es que los carbohidratos, o sea, un exceso te hace mal. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlos como tal cual se menciona, quitando. O sea, hay carbohidratos en los cuales se requiere, o sea, ayuda al sistema inmunológico, energía, un sinfín de cosas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que se requieren. Entonces, al momento de no integrarlos por tener miedo, luego andamos cansados, luego andamos estreñidos, luego andamos sin poder concentrarnos, fastidiados, y eso es por falta de nuestro consumo de alimentos. Qué interesante, sin duda alguna, y seguiremos ahondando en ello. ¿Les parece si vamos a un corte y continuamos hablando aquí en su programa Todo que Ver? Continuamos en Todo que Ver, hablando sobre mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte. Seguimos con nuestras 3 expertas, quienes están de manera muy interesante. Estábamos hablando sobre las consecuencias que puede tener un mal manejo de el consumo de los alimentos, de seguir dietas pues que no están basadas en evidencia científica, ¿no? Pero además de ello, pues hay otros puntos ahí importantes, cosas que se tienen a lo mejor como creencias. Ya cuando solemos estar más grandes, que tomamos decisiones, jóvenes, adultos, incluso por ahí adultos mayores, pues hay un punto que creo que es fundamental ahondar, que es hablar de la suplementación. Existe una gran variedad de suplementos para ahora sí que casi todo lo que se nos ocurra que nos pueden ayudar a beneficiar. Hay la publicidad que nos dice toma esto, toma el otro, toma aquello, los amigos, los conocidos, el entrenador. Todo eso seguramente que genera un gran impacto en las creencias de las personas que practican ejercicio, practican deporte. Mayrani, ¿nos podría hablar, maestra Mayrani, sobre qué es esto de la suplementación? ¿Cuándo y cuándo no a lo mejor consumir estos suplementos? ¿Qué consecuencias puede haber favorables y a lo mejor no tan favorables? Claro que sí. Bueno, la suplementación es parte de la nutrición deportiva y mucha gente tiene precisamente esa idea de que hablar de nutrición deportiva es suplemento directamente. Ya hemos hablado un poco que esto no está más fuera de la realidad, sino que la suplementación es una pequeñita parte que puede llegar a aportar un beneficio específico en diferentes atletas o en diferentes poblaciones, porque no solo se remite a la nutrición deportiva. Estos suplementos hay algunos que son basados en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se han hecho muchas pruebas en población atlética
y han demostrado que realmente tienen un beneficio tanto para la salud como para el rendimiento físico del atleta, pero son muy pocos los que son basados en evidencia. Y en el mercado vemos una lista gigante de estos suplementos y es mucha la información en la que bombardean a los deportistas o a la población físicamente activa que creen que necesitan, o la mercadotecnia, ¿no? Es que sí, o sea, haces ejercicio, necesitas proteínas, necesitas aminoácidos, necesitas preentrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto entras a un gimnasio, todavía no sabes ni la técnica o no sabes ni siquiera, no sé, cómo moverla al aparato, prender la caminadora y ya te están ofreciendo una gama muy amplia de estos suplementos. Y lo más importante aquí es, como volvemos a lo mismo, verla en cada caso, la individualización. Primero ver cómo está la dieta del paciente, cuánto es la cantidad de ejercicio que realiza, su descanso, si realmente está consumiendo los nutrientes esenciales mediante la dieta balanceada, y ya a partir de esa evaluación decir, ok, tal vez este suplemento sí te puede funcionar o este suplemento, al igual que ver el deporte específico que está practicando y la etapa, la edad en la que está. Muchas veces desde adolescentes o jóvenes de preparatoria lo que quieren es verse muy grandes, muy rápido, como que es la etapa de la imagen corporal, entonces es como que, no, pues me quiero ver muy grande. Y no entienden todavía que están todavía en una etapa de desarrollo en la que aún no han llegado a su musculatura máxima. Entonces, desde ahí comienzan estos mitos y ya cuando acuden a consulta con nosotros es como que ya van pidiéndote que rápidamente les digas qué suplemento voy a usar o qué es lo que me recomienda. Y es puntualizar eso, ¿no? Que hay primero que ver todo el entorno del atleta y especificar cuál es lo que el suplemento en cuestión que puede llegar a funcionarle. Muy interesante y muy importante seguir ahondando en la necesidad de, pues, primeramente acudir con el especialista para que, basado en nuestra necesidad real, pueda trabajar, ¿no? Pero en este caso, entonces, doctora Silvia, ¿cuándo sí y cuándo no podríamos entonces recomendar un suplemento? Yo me quedo con la idea de que para recomendar el suplemento es importante la evaluación, saber cómo están funcionando sus metabolitos, ¿verdad? Y esto a través de la evaluación bioquímica, a través de saber cómo está funcionando su hígado, su corazón, su páncreas, e incluso la cuestión digestiva, lo funcional, ¿no? Y a partir de ahí es, a ver, voy enlazando la información, la voy integrando. Bueno, tengo estos datos biológicos, bioquímicos del individuo y cómo está en su composición corporal. Entonces hago una evaluación antropométrica o de evaluación de la composición corporal para saber cómo está masa muscular, masa grasa, el agua, y después también integro la parte de su entrenamiento. La decisión de suplementar o no creo que depende de qué tanto está entrenando y cuáles son sus objetivos del entrenamiento, cuáles son sus metas de este entrenamiento. A veces, y la mayoría de nuestros pacientes se acercan, ya vienen suplementados por decisión propia o por recomendaciones que tienen en el gimnasio o de algún amigo. Entonces, es que yo ya tomo proteína y tomo proteína, que es el más común, ¿no? Tomar proteína de diferentes cantidades, pero también la L-carnitina o algunos otros que todos los podemos encontrar ahí en el mercado, ¿no? Y dicen, yo ya me estoy tomando esto, y dices, bueno, pues, a ver, ¿cuál es tu entrenamiento? Entreno 1 hora todos los días, nada más me voy y en la banda sin fin. Y bueno, pues qué tan necesario será esta suplementación si el tipo de entrenamiento es aeróbico completamente, no se está estimulando la masa muscular, no se tiene un dato de cuál es la masa muscular que tiene el individuo, no se tiene la información de cómo es su dieta, quizá en su dieta ya cubre el requerimiento de proteína con huevito, con pescado, con pollo, con las verduras y leguminosas, y no es necesario añadirle carga
a los órganos que van a estar procesando, metabolizando y asimilando esta carga de proteína en este suplemento en específico, ¿verdad? Pero hay muchos otros suplementos que se están tomando así a la ligera y que en otros escenarios sí son importantes de suplementar. Tenemos atletas que su entrenamiento quizás sea de 3 horas al día y tienen una exigencia corporal, fisiológica muy alta. Entonces ahí dices, hey, no te va a alcanzar el llevar una dieta balanceada, no te va a alcanzar el llevar esta alimentación básica, esencial a través de los alimentos y bebidas. Sí es necesario suplementar. Y quizá en estos mismos atletas de alto rendimiento, también dependiendo de su composición corporal y cómo tengan agendada su entrenamiento, su nivel de competencia, pues no va a ser permanente el consumo de suplementos, sino que va a haber momentos específicos también para que el suplemento tenga esta efectividad, ¿verdad? Claro, y por ejemplo ahí nada más también agregar que recordemos que es un suplemento, o sea, un suplemento está supliendo algo que no estamos cumpliendo con la alimentación. Entonces es ahí lo que mencionan totalmente, de que si no cumple por alguna razón, porque no le gusta, porque trae alguna orientación, también hay muchas personas que no consumen alimentos de origen animal, y entonces por ahí pues se requiere la suplementación porque lo que están consumiendo, los macro y micronutrientes que están consumiendo en esos alimentos, no lo están cumpliendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con suplementos. Llámese atletas de alto rendimiento o persona, adulto mayor, niño. O sea, si no suple lo que debería de consumir en su alimentación, esa es la función que trae estos tipos de suplementos. Que como se menciona, para no ser repetitivos, o sea, esa parte de que no lo tengo que consumir si yo no he evaluado lo que yo estoy consumiendo ya. Ahí también nada más para agregar, en el contexto ya del alto rendimiento sí es importante tener mucho cuidado a la hora de recomendar también como profesionistas, porque puede tener el riesgo de que algún suplemento esté contaminado con alguna sustancia dopante. Entonces ahí ya es otro tema que al atleta pues le va a afectar en cuanto a su competencia. Si el atleta no sabe y confía en ti y le dices, sí, tómate este suplemento de rendimiento, te vas a sentir con más energía, y a lo mejor trae una sustancia prohibida y no la conocemos como nutriólogos, pues ya le diste en la torre a toda su preparación. O mismos atletas que dicen, pues mi compañero de equipo toma tal suplemento o ayuda ergogénica, y dice, pues yo lo veo muy bien, yo me la voy a tomar, y pues no saben exactamente qué sustancia están introduciendo a su cuerpo. Y aunque ellos no sepan, si está en tu cuerpo y les hacen una prueba antidopaje y sale positiva, pues automáticamente pueden ser suspendidos del deporte en cuestión que estén practicando. Entonces, sí es todavía más delicado el que los atletas que compiten ya a niveles nacionales, internacionales, tengan ese cuidado. Sí, por ejemplo, que ahí hay lista, o sea, hay ya una lista tal cual que nos dice qué es lo que no se debe consumir. Para eso también hay que escudriñar del todo los productos, las marcas, o sea, evaluar toda esa situación, cantidades, también inclusive, a ver, ¿por qué te lo voy a dar? O sea, ¿qué deporte, cuál objetivo? O sea, como mencionamos, ¿no? Agregar un poco esa parte. Muy interesante, sin duda, el hablar sobre todas estas temáticas. Seguro que hay mucho más por seguir explicando. Vamos a una pausa y volvemos a Todo que Ver para seguir hablando con nuestras expertas. Continuamos en Todo que Ver, hablando con nuestras expertas nutriólogas sobre los mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte. Hablábamos un poco sobre los suplementos y el uso de estos, pero me gustaría que pudiéramos, maestra Mayrani, señalar pues cuáles son los más comunes y los que realmente pues sí podríamos a lo mejor estar utilizando para ayudarnos en nuestro día a día o para alcanzar nuestras metas en lo deportivo o en el ejercicio.
Claro que sí. Me gustaría comentarles, o sea, hay como clasificación entre los suplementos, dentro de los cuales pueden entrar suplementos clínicos que también pues son para población en general con alguna deficiencia o sobre todo en los atletas, que es una población que consideramos con un gasto energético muy elevado. Pueden ser a lo mejor si alguna deficiencia de hierro, pueden ser multivitamínicos, vitamina C, calcio, etcétera, ¿no? Que son como suplementos más comunes que podemos encontrar en farmacias o establecimientos. Sin embargo, también hay otro tipo de suplementos que son también muy de uso común, que son clasificados como alimentos deportivos. En estos son como pueden ser las barritas energéticas, los geles, la confitería deportiva, que se puede usar como un energético rápido, por ejemplo, en deportes como el maratón, ultramaratones, que durante la competencia, pues obviamente va a haber una disminución del glucógeno o de la energía almacenada, y vamos a necesitar que el atleta esté durante esa carrera, que dura más de 2 horas, ingiriendo esta energía, al igual que las bebidas deportivas. Creo que son de los más comunes, donde pues dependiendo la cantidad de horas que vaya a ejercitarse el atleta, la intensidad, la humedad, las condiciones ambientales, vamos a ver, ok, si te va a convenir tomar solo agua o también te va a convenir usar una bebida deportiva, que hoy en día pues también como que ya fue un boom y en todos lados vemos tal suero, tal marca, tal bebida energética. Entonces va a ser, como precisamente decíamos, deportes y momentos muy específicos. Y hoy tenemos otra gama de suplementos que nosotros en el ámbito de la nutrición deportiva conocemos como suplementos de rendimiento. Entonces estos son muy específicos, que van a aportar un granito de arena a ese performance o a ese plus en el rendimiento, que por ejemplo los más comunes y con más evidencia que podemos llegar a recomendar, ahí entraría la cafeína, por ejemplo, la creatina, el bicarbonato, la beta-alanina, incluso el jugo de betabel por su contenido de nitrato y su precursor como de óxido nítrico, que pues va a potencializar a diferentes deportes, sobre todo de deportes aeróbicos, ¿no? Que son de mucho desgaste y que están prolongados en el tiempo. Entonces, precisamente esos son los suplementos que pueden tener un sustento y que podemos individualizar en los deportistas, pero pues como los más comunes que nos pueden llegar a solicitar en cuanto a recomendación, pues son la proteína, la cafeína y la creatina. Creo que son el top 3 de recomendar. Me queda claro que pues antes de recomendar algo han ahondado mucho las 3 en que es necesario evaluar. Exacto. Doctora Miriam, ¿nos podría explicar un poco más sobre qué es y cómo podemos evaluar realmente en la nutrición? Sí, claro. Pues bueno, el primer punto en lo que nosotros, digamos, debemos de considerar es la parte de evaluación de la composición corporal. Platicando un poquito, ¿no? La evaluación del estado nutricio, nosotros solemos decir el ABCD del estado nutricio. Entonces, la parte A, que involucra la parte antropométrica, que en sí pues es ver todas estas mediciones importantes, ver que nos puedan ayudar en lo que es la composición corporal. En ese creo que voy a profundizar un poquito más, platicándoles que es muy importante. Si yo hablo de la composición corporal, me estoy refiriendo a la grasa, masa adiposa, masa muscular, masa ósea. O sea, cómo se encuentra el sujeto, y hablamos igual hacia actividad física en cualquier población, en cualquier edad, así como también en alto rendimiento, hablando de cualquier etapa. Entonces, en este punto es importante conocer cómo se encuentra en su masa grasa, masa muscular, que es lo más común. En algunas otras ocasiones pues necesitamos saber cómo está nuestro hueso, nuestra masa ósea, dependiendo la etapa de vida o los objetivos. Y que en ese sentido ver, bueno, lo estoy evaluando porque quiero ver algo, o sea, ahí vamos a trasladar al objetivo, hacia qué objetivo voy a partir. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando a alguien que es por actividad física y entonces tiene un elevado porcentaje de grasa, que yo para eso utilizo mi primera valoración,
y lo que quiere es modificar estos hábitos de alimentación para poder como cambiar principalmente eso. ¿Por qué? Porque sabemos que un aumento o algo anormal, excesivo de la grasa es un sobrepeso, una obesidad que puede acarrear muchísimas enfermedades en cualquier etapa, ¿no? Entonces, muchas de las personas identifican eso, quieren modificar para poder no llegar, o sea, prevenir, que sería lo ideal, que todos estemos en ese punto de prevención, y decir, bueno, quiero prevenir, entonces ver, bueno, sí, tenemos una valoración de un elevado porcentaje de grasa, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar actividad física, modificar esta parte de la alimentación y volver a evaluar conforme estas evaluaciones de las mediciones antropométricas o de la composición corporal a través de varios métodos, pero uno de ellos importante y conocido es la antropometría, en el cual nosotros podemos ver si lo que estamos trabajando con esa persona está llegando a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los primeros puntos, la antropometría. Después vemos a los aspectos bioquímicos, que ya se habían comentado anteriormente como muy importantes, los aspectos clínicos, que también estos salen cuando ya los aspectos bioquímicos pueden verse reflejados, ya lo podemos ver a través de nuestro cabello, nuestra piel, nuestro sentir, o sea, si estamos muy cansados, etcétera. Y el último, que es el apartado dietético, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? A la dieta, a cómo se está alimentando la persona, y con esta evaluación ya nosotros entonces ver qué es lo que vamos a trabajar con esa persona, llámese alguien que quiere trabajar hacia actividad física, modificación de hábitos o un atleta de alto rendimiento. Muchas gracias, doctora, súper interesante, sin duda alguna, y hay mucho que seguir ahondando en esto. Vamos a ir a un corte y regresamos en su programa Todo que Ver. Volvemos con nuestras expertas a su programa Todo que Ver. Y pues bueno, ha sido muy interesante esta charla, pero tenemos que ir cerrando. Hay un último tema que me gustaría poner sobre la mesa para escucharlas y debatir. En la actualidad, las redes sociales sabemos que han tenido un gran impacto en nuestra vida diaria, de niños, jóvenes, adultos. ¿Qué tanto este cambio, esta nueva era, ustedes han percibido que ha impactado en la formación de nuevos mitos o en tumbar a lo mejor mitos que existían sobre la nutrición en el ejercicio físico y el deporte? Doctora Silvia, ¿nos podría hablar un poco de ello? Sí, pues bueno, esta influencia de las redes sociales es un bombardeo constante. A cada minuto de nuestro día, desde que despertamos, pues ya estamos viendo qué está haciendo este personaje al que considero esta influencia, ¿no? Este como que ícono. Y aquí es regresar un poco, creo, a tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay personas maravillosas y personalidades y influencers que podemos encontrar en las redes sociales que transmiten el conocimiento y su experiencia de una manera consciente y con responsabilidad. Sí, hay muchos de estos, pero creo que la mayoría no lo cuentan así como tan consciente del asunto, ¿no? Entonces, aquí es hacer un juicio de qué es, a quién estamos siguiendo, qué es lo que está compartiendo y reconocer cuáles son nuestras capacidades, reconocer cuáles son mis habilidades y mis gustos, y qué de eso que estoy viendo puede checar y coincidir con lo que yo tengo de objetivos, de metas, con lo que yo ya tengo evaluado de mi nutrición, de mi estado nutricional, y qué puedo seguir de ellos, ¿verdad? Algo que pasa muy común en la actividad física, en la nutrición, es esto, ¿no? Que yo sí es que estoy siguiendo la nutrición que lleva tal influencer y que lo recomienda, y todos los días maneja qué es lo que tengo que desayunar, qué es lo que tengo que comer, incluso cuál es el entrenamiento que tengo que hacer, y empiezan a seguirlo
creo que empieza una etapa en donde se motivan y dicen, pues puedo bajar a veces de peso tal cual, puede ser sencillo, pero ¿qué es lo que estás bajando en realidad de ese peso? Te estás llevando porcentajes de grasa, te estás llevando masa muscular, que es lo importante, te estás perdiendo líquidos nada más y te puedes deshidratar, entonces no es nada más, estoy perdiendo peso y creo que estoy llegando a mi objetivo, no, es bueno, por eso la importancia de la evaluación inicial y el reconocimiento de estas metas, el reconocimiento de cuáles son mis capacidades, ¿verdad? Y también lo que se ve muy común es que hay desbalances en la alimentación y también hay lesiones frecuentes. Hoy empiezo a hacer esta carga que está haciendo, este entrenamiento de burpees y ya me lastimé el tobillo, un tendón. Y entonces, en vez de empezar progresivamente según mis capacidades, pues empiezo con mucha intensidad, con mucha euforia, me lastimo y abandono todo, ¿no? Y entonces, cuando realmente quiero iniciar con un apoyo más consciente y más evaluado y con estos apoyos de disciplinas, ya tengo una previa experiencia donde, yo lo intenté pero no lo logré, ¿no? No, pues es que a lo mejor el intento fue influenciado por lo externo. Entonces ahí es tener cuidado con esa parte. Yo considero que hoy en día es de suma importancia que las personas o la gente que ve redes, que está, como bien dice la doctora Silvia, al tanto de ver qué hizo este influencer o este deportista o esta actriz incluso, es que la gente haga conciencia del saber qué información realmente es fidedigna y basada en ciencia. Eso siempre lo voy a repetir porque creo que nunca en la era de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información, pero creo que nunca habíamos estado tan desinformados a la vez por estas cuestiones, ¿no? Porque nos basamos en lo rápido, en lo que vemos y con un deslizar y, súper bien, dijo que si todos los días desayuna 2 huevos cocidos y una taza de café, con eso. Y pues tú ves el físico de esta persona y dices, claro, pues yo quiero estar así. O sea, mucho es ese dismorfia que está habiendo a nivel corporal, de que todos queremos llegar a una excelencia que no existe. O sea, es claro puntualizar que existen diferentes tipos de cuerpo, incluso dentro de países, ¿no? De naciones, somos diferentes. Por eso es la importancia de que atiendan, o si se van a informar con redes sociales, que vean, que sean profesionistas, que realmente tengan una cédula y que tengan sobre todo ética. ¿Por qué? Porque también ahora con los productos milagro que se venden, ya hay profesionistas que se valen de esta cédula o de esta tal vez como título para vender productos que a lo mejor no son tan necesarios, pero dices, bueno, estoy vendiendo. O sea, ya también dónde se cruza la línea del querer realmente informar o querer vender. Entonces, si como tip general es si algún profesionista o alguien con quien tú acudas, ya sea para entrenamiento, ya sea nutricional, ya sea un médico, te dice que para tener la alimentación adecuada debes restringir totalmente algún tipo de nutriente o hacer algo que atente contra tu, digamos, integridad o incluso contra tu estilo de vida como tal, no es lo más recomendable. Incluso si te llegan a decir que si no te tomas tal suplemento, no vas a poder cumplir con tu requerimiento o con tu estilo de vida, es totalmente erróneo. Entonces hay que saber identificar estos riesgos que hay latentes todo el tiempo, y malamente es lo que más vende porque es lo más fácil, porque si yo les digo, si te tomas esta pastillita, pues ya vamos a bajar de peso o vas a aumentar la masa muscular, y todo lleva un proceso, como hemos venido diciendo. Entonces este es el riesgo que yo veo en las redes sociales actualmente. Sí, y bueno, yo creo que ya para concluir con esto, pues recordar que las redes sociales actualmente, o sea, nos ayudan a informarnos, como bien se dijo, pero a mal informar. Entonces, de nuevo, si yo quiero aprender, buscar investigadores, porque inclusive hay muchos investigadores que tienen redes sociales y publican cosas de sus artículos
experiencia que han tenido. Entonces, pues bueno, de ahí sí puedo apoyarme, puedo aprender. Pero si soy alguien que estoy aprendiendo, pero no lo puedo individualizar o todo aplicar, o sea, como también se mencionó, hay que conocerme, hay que ir con un especialista, ver esa parte de todo el contexto como lo estuvimos platicando, el conocer toda la evaluación del estado nutricio para poder ya entonces sí ver, bueno, que no todo lo que se dice, no todo lo que vemos es la realidad, ¿sí? Entonces, pues nada más tener cuidado con esa parte. Bueno, expertas, para mí y seguro en casa, para quien nos está viendo, ha sido un placer aprender el día de hoy de este tema con mujeres tan preparadas, tan capaces y con esa sencillez para compartirnos esta información. Sin duda nos hubiera encantado seguirnos extendiendo, pero bueno, el tiempo vuela. Este fue un programa de mitos y realidades de la nutrición en el ejercicio físico y el deporte. Nos acompañó la doctora Miriam García, la maestra Amairani Molgado y la doctora Silvia Estrada. Y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias en casa a quien nos está viendo y nos vemos en su próximo programa Todo que Ver.